dar algún pequeño recuento, una pequeña síntesis del día anterior, porque lo que vamos a tratar está en íntima y estrecha relación con el tema de ayer. Y decíamos, hablábamos de la experiencia de Dios. Yo arranqué tomando como preámbulo la figura hermosa que utiliza Karl Rahner cuando habla del año litúrgico y se centra en la Navidad para decir que Dios besa nuestra humanidad. Y desde allí, desde esta figura, el decir que la experiencia de Dios es una experiencia personal. Cada persona tiene su propia experiencia. El momento en que Dios quiere, cuando Él quiere y con quien quiere, como quien dice, ¿no? Y nosotros también, el momento en que nosotros se lo permitimos y le hemos dejado a Dios que sea Dios en nuestra historia. Entonces, esa experiencia tiene carácter muy personal, muy personal. Y ninguna experiencia se parece a la de nadie, ¿no? La mía no tiene por qué parecerse a la de nadie, ni ser igualita, al contrario. Cada persona tiene su propia identidad y por lo tanto tiene su propia experiencia de Dios. Eso un punto en lo que se refiere a la experiencia de Dios. Otro punto, que se trata de experiencia en sentido estricto. Cuando hablamos de experiencia de Dios, a veces pensamos que son cosas extraordinarias que vienen del cielo y cosas muy raras, cuando de pronto son experiencias en sentido estricto. Es decir, cuando nosotros hemos sentido, conocido o presenciado algo, a eso se le llama experiencia. El hecho de haber sentido, de haber conocido, de haber presenciado algo, nos concede experiencia. Es decir, en otras palabras, que la experiencia de Dios también pasa por nuestros sentidos. Y decíamos que la experiencia de Dios es el momento del amor, el momento del amor. Y el amor se siente, el amor se siente. El amor no es un concepto, es una realidad, que de la realidad podemos elaborar conceptos, sí, y del amor muchísimo se puede hablar. Son miles de conceptos alrededor del amor. Sin embargo, el amor es una experiencia. Y quien vive la experiencia es quien siente el amor, quien está pasando por el momento del amor. El amor se siente. ¿Eh? El amor no es una teoría, se hace teoría del amor, eso sí, pero el amor fundamentalmente es experiencia. Y una experiencia que toca nuestros sentidos, una experiencia que toca nuestros órganos, una experiencia que pasa por nuestro cuerpo. El amor nos eriza la piel, el amor hace que nuestro corazón lata aceleradamente, el amor nos hace sudar, el amor nos hace, provoca en nosotros, en nuestro organismo, algo provoca. Y la experiencia de Dios, que es experiencia de amor, también lleva a nuestro cuerpo a cierta sensibilidad. Otro elemento de la experiencia de Dios es que esta experiencia se da en un momento puntual de nuestra vida. Tal como unos esposos que tuvieron un momento en el que se enamoraron. Así nosotros también tenemos un momento de nuestra vida, un momento al que nos debemos referir con frecuencia para recalcar nuestra experiencia de Dios. Los enamorados, los esposos siempre recuerdan cuando te vi, cuando te conocí, cuando vi tus ojos, cuando vi tu sonrisa, etc. A nosotros nos pasa igual. Esos momentos de experiencia de Dios que hacen que nosotros constantemente nos podamos también referir a ellos con frecuencia. Tal como los esposos se refieren a esos momentos interesantes para recalentar su amor de esposos, nosotros también los religiosos tenemos que acudir a esos momentos para recalentar nuestra relación con Dios. Otro elemento de la experiencia de Dios es que esta experiencia es de tal índole, con tal fuerza, con tal impacto, que fundamenta lo que nosotros vivimos. Fundamenta el que estemos donde estamos
y el que hagamos lo que hacemos. Fundamenta nuestra vida, fundamenta nuestra opción. El encuentro de chico y chica es de tal impacto, tiene tal fuerza, que hace que los dos se vayan poco a poco complementando hasta buscar organizar su vida para hacer una sola vida juntos. Tal impacto tiene ese encuentro que cambia la vida de ellos. Y cambia la vida de ellos como para permitir incluso que venga una nueva vida, y así se organiza la familia. Nuestro encuentro con Dios, nuestra experiencia de Dios es de tal impacto, tiene tal impacto en nosotros que también nos lleva a tomar opciones, nos ha llevado a tomar opciones. Y esa opción es precisamente la vida religiosa consagrada en el carisma nuestro, en el carisma franciscano. Y habíamos iniciado con la pregunta, ¿qué es lo que quiere la gente de nosotros? Y decíamos, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos de un médico, de un cardiólogo? Por ejemplo. ¿Y qué queremos del cardiólogo? Pues que tenga experiencia, que conozca anatomía, que conozca fisiología, que haya tenido un suficiente contacto práctico con el corazón y ya sepa lo que pasa, lo que sucede y cómo hay que trabajar, cómo hay que intervenir. Si eso queremos de un cardiólogo, ¿qué pasa con los religiosos? Si la gente quiere en nosotros, hombres y mujeres de Dios, por lo tanto, ¿qué tenemos de profundo? ¿Qué tenemos que ofrecer? Y no es otra cosa que la misma experiencia de Dios. Ofrecemos experiencia de Dios. Y para ello también nosotros hemos sido tocados, impactados por ese amor. Yo llego a todo lo de ayer con una pequeña y simple conclusión en decir, Dios me permite tener experiencia de Él. Esto a partir, repito, de lo que trabajamos el día de ayer. Dios viene, usando esa figura de Karl Rahner, Dios viene y nos besa, besa nuestra humanidad, besa nuestra historia. Es decir, y aquí ya entramos en el tema del día, es decir, por un lado está la acción amorosa de Dios. Por un lado está la acción amorosa de Dios. Dios actúa amorosamente en mi vida, en mi historia, en la historia de la humanidad, en el pueblo. Y me remito a Juan 1, capítulo 1, versículos 1 y 4. Si alguien tiene por ahí la Sagrada Escritura y que nos pueda leer esos 4 versículos, por favor, muchas gracias. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchísimas gracias, hermana. Es decir, Dios viene, Dios besa nuestra humanidad, ¿sí? Dios se acerca a nosotros, Dios se da plenamente. Sin embargo, tenemos el contraste del versículo 5, ¿sí? Y en el versículo 5, la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron.
Los versículos 4, los 4 primeros versículos, la palabra existía, la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Existía junto a Dios, todo existió por la palabra. Sin la palabra nada existe. La palabra es vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y el contraste con el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas, brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Quiero dividir a este texto de los versículos 1 al 5 en estas dos partes. Una primera parte, los versículos 1 al 4, y la segunda parte, el versículo 5. Desglosado así, un primer título sería La luz brilló en las tinieblas. Y una segunda parte, y las tinieblas no la comprendieron. Veamos el primer título. La luz brilló en las tinieblas. Físicamente, desde la física, no es lo mismo decir luz y tinieblas. Luz y oscuridad tiene un concepto, pero tinieblas es otro concepto. La oscuridad es como el polo contrario a la luz. Estamos hablando solo a nivel físico, no estamos hablando a nivel teológico. La oscuridad aparece como un polo contrario a la luz, absolutamente contrario a ella. En la oscuridad no se ve nada, no se distingue nada. La oscuridad es ausencia absoluta de luz. No se ve nada. En cambio, la luz nos permite ver todo, ver con claridad figuras, imágenes, colores, senderos, caminos. La luz forma parte, por lo tanto, de la vida. Sin ella, la vida no sería lo que es. Sin la luz, la vida no podría ser lo que es. Y de hecho, miramos en esta primera parte, en estos 4 primeros versículos, cómo se hace el enlace entre la luz, la palabra, Dios y la vida. La vida está en estrecha relación con la luz, con Dios, con la palabra. Incluso físicamente, la oscuridad no existe por sí misma. ¿Sí? La oscuridad no existe por sí misma. ¿Por qué decimos que no existe por sí misma? Porque no la podemos transportar, no la podemos llevar a la oscuridad de un sitio al otro. ¿Cómo transportamos oscuridad? Imposible. ¿El agua podemos transportar? Sí, un tanquero y llevamos agua. Pero oscuridad podemos llevar de un lado al otro. Imposible. No se puede transportar la oscuridad. En cambio, la luz, ¿podemos transportarla? Pues claro que podemos transportarla. Una linterna, una vela encendida, un cirio encendido, se nos va la luz y encendemos una vela y caminamos por la vela, con la vela por la casa sin problema. La luz podemos llevarla, podemos transportarla. A la oscuridad no. ¿Por qué? Porque la oscuridad no existe por sí misma. Existe la luz. Teológicamente, la oscuridad es simple. Y es simple ¿por qué? Porque no existe por sí misma. Para que exista la oscuridad requiere de la ausencia de la luz. Es decir, la oscuridad depende de la luz. Cosa que no sucede con la luz.
la luz no depende de la oscuridad. La luz está, no depende de la oscuridad. Se puede decir que teológicamente la oscuridad es como incluso un estado de inocencia. ¿Por qué? Porque en la oscuridad no se ve nada. Y si yo camino en la oscuridad y me tropiezo con algo, me tropiezo inocentemente. ¿Por qué? Porque no se ve, simplemente no se ve. Puedo tropezar, puedo botar un jarrón, puedo romper un vaso, se puede caer una botella, se puede regar un líquido en la oscuridad, todo es posible. ¿Por qué? Porque no se ve nada y por lo tanto está hecho desde la inocencia. No se sabe nada, la oscuridad es signo incluso de no conocer, porque no se ve. El texto de Juan no habla de oscuridad, habla de tinieblas. Y ahí está la diferencia entre oscuridad y tiniebla. La tiniebla, en cambio, es como una mezcla de oscuridad y de luz, como un poquito de luz en medio de la oscuridad. La tiniebla confunde. Confunde porque se ve algo, pero no se ve nada. Yo tengo una bonita anécdota de adolescente con respecto a la tiniebla. Cuando éramos adolescentes, cuando yo era hace muchísimos años adolescente, pues con mis amigos hicimos un paseo a una montaña que está pegada a Quito. Quito, mi ciudad, la capital de Ecuador, se encuentra en las faldas del Pichincha. Y con mis amigos hicimos una excursión al Pichincha. Pero no medimos los tiempos. Salimos de nuestras casas como después de haber desayunado, como a las 8 de la mañana, hasta llegar arriba y todo, pues. Pero teníamos el afán, ese impulso adolescente de querer llegar a la cumbre del Pichincha y sin medir los tiempos, pues nos dedicamos a caminar, a caminar, a caminar. Subimos, llegamos sí a la cumbre, pero a la bajada nos cogió pues las tinieblas. Nos cogió la tiniebla. Y no veíamos, no teníamos como nos fuimos, no nos fuimos preparados y no calculamos ni tiempos ni nada, no teníamos ni linternas, ni fósforos, nada. Y nos dedicamos a caminar ahí a tientas, dejándonos llevar por un poquito de luz que había en la oscuridad de la noche, y en medio entre la oscuridad de la noche y las pequeñas luces que por ahí venían del cielo, pues nos dedicamos a caminar. Y en ese camino pues veíamos un color un poco oscuro y decíamos, eso es una quebrada, por ahí no nos metamos porque nos vamos a caer. Pero veíamos un color blanquecino y decíamos, esa es tierra firme, por ahí caminemos. Y caminábamos por ese color blanquecino y nos resbalábamos, nos caíamos, nos lastimábamos. Y bueno, pues a la final logramos llegar a una pequeña casita de campo que por ahí había. Nos metimos allí y allí decidimos hacer noche porque ya estábamos cansados, agotados y todo. Al día siguiente, cuando amaneció, se nos entró la curiosidad de volver a mirar y volver a caminar por donde habíamos bajado. Y nos dimos cuenta que era todo lo contrario, que la Tierra Negra era un camino hermoso, donde se podía caminar tranquilamente. Y lo blanquecino era arena volcánica. Y claro, en esa arena era donde nosotros patinábamos, resbalábamos y nos lastimamos, ¿no? Es decir, las tinieblas son ese conjunto, esa amalgama entre luz y oscuridad que no nos permite ver bien. Y es interesante porque teológicamente, al usar no solamente el singular de tiniebla, sino que se usa el plural, tinieblas.
Es decir, el texto de Juan hace referencia a una luz, la luz, dice la luz el texto, y las tinieblas. ¿Cuál es la luz? ¿Cuáles son las tinieblas? Cabe la pregunta. Y al hablar de luz, decimos si la luz existe por sí misma, si puede llevarse de un lugar a otro, porque es energía, es dinámica, es movimiento. La luz es detectable físicamente incluso, ¿no? Hoy hay unos aparatos que se llaman detectores infrarrojos, ¿no? Y son dispositivos que actúan como sensores que detectan la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos. Es decir, todo cuerpo emite luz. Todo cuerpo emite luz. Todo cuerpo tiene energía. Y la luz es energía. Por lo tanto, esa energía que nosotros tenemos, esa energía que tienen los cuerpos, debe haber un ser que es fuente de esa energía. Y a ese ser al que nosotros le conocemos como Dios. Dios es luz pura. Dios es fuente de vida. Dios es fuente de energía. Dios es fuente de calor. De allí viene nuestra energía. De ahí viene nuestro calor. Dios es, por lo tanto, la luz por excelencia. Y Juan, el evangelista, perfectamente, como si fuese un científico posmoderno de los tiempos de hoy, coloca a Dios como luz. Luz por excelencia, calor por excelencia, vida por excelencia. Y las tinieblas, la segunda parte, y las tinieblas no la comprendieron. Y aquí nos damos cuenta que va más allá de la realidad física, porque las tinieblas no lo comprendieron. ¿Quién comprende? ¿Quién es capaz de comprender? Alguien que usa la razón. El ser humano hace uso de la razón y por lo tanto comprende. Pero las tinieblas tienen uso de razón. Las tinieblas no tienen uso de razón. Por lo tanto, las tinieblas no tienen capacidad para entender, para comprender. Y sin embargo, el evangelista dice, y las tinieblas no lo comprendieron. Y lo que es interesante, el uso del plural, tinieblas, es mostrar, en otras palabras, que hay un ambiente donde la humanidad no es capaz de comprender la luz. Esas tinieblas están compuestas de una amalgama creada por el ser humano, porque es el ser humano el encargado de comprender. Y si no comprende es porque se ha creado esas tinieblas. Las tinieblas las hemos creado, en otras palabras, nosotros. Hemos aislado la luz de tal manera que no podemos ya comprender. En la tiniebla no hay luz perfecta. La luz es insuficiente. Las tinieblas confunden. Las tinieblas desorientan. Las tinieblas no dejan ver el camino. Las tinieblas no permiten avanzar. Las tinieblas, por lo tanto, no es una persona, ni una sola realidad, sino es un conjunto de realidades. Es interesante mirar otros paralelos en la Biblia, por ejemplo, Juan 1:10, ¿no? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo reconoció. Ya no se habla de tinieblas, sino es el mundo el que no lo reconoció.
Más adelante, en 3, 19, 20, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Amar más las tinieblas. ¿Eh? En Job 24, 13, 17, otros han estado con los que se rebelan contra la luz. No quieren conocer sus caminos ni morar en sus sendas. Y el texto que a mí me encanta, ¿no?, de 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En otras palabras, corresponde a la luz el ámbito de Dios y a las tinieblas el ámbito de la humanidad que no quiere dejarse llevar por el Espíritu. El título general de este retiro es Apertura a las mociones del Espíritu Santo. Lo señalaron ayer, ¿no? El título general de estos retiros, Apertura a las mociones del Espíritu Santo. ¿Qué cosas hay que no me permiten estar abierto a las mociones del Espíritu Santo? En el paradigma del Éxodo, y vuelvo al tema del Éxodo porque es un tema para ustedes muy importante de cara al proceso que está la congregación. En el paradigma del Éxodo, ¿cuáles son las tinieblas? ¿Qué tinieblas aparecen en el Éxodo? Y uno puede decir, pero ¿qué tinieblas en el Éxodo? Si en el Éxodo están en el desierto, y en el desierto todo es luz. Si el sol pega con mucha fuerza, allí no hay tinieblas. Sin embargo, sí hay tinieblas en el Éxodo. Porque las tinieblas provocan inseguridad. Es esa mezcla entre luz y oscuridad que no permite ver bien las siluetas y que a uno hace inseguridad, incertidumbre. Las tinieblas provocan incertidumbre, una satisfacción temporal, pero una incertidumbre profunda. De no saber dónde estoy, a dónde voy. No se sabe la ruta, no se sabe el camino, no se ve nada claro. Hay absoluta inseguridad. Y en el Éxodo, si nosotros estuviéramos pasando el Éxodo con el pueblo de Israel, nos pasaría lo mismo que a ellos. ¿Y a dónde vamos? Nos sacaron de Egipto donde comíamos, bebíamos, aunque estábamos esclavos, pero ahora, ¿hacia dónde vamos? En el Éxodo las tinieblas no son el hambre, la sed, el cansancio. Aunque tienen sed, aunque tienen hambre, aunque tienen cansancio, pero las tinieblas no están allí. Las tinieblas es esa incertidumbre de a dónde va a ir todo esto. Los patriarcas aseguran la promesa de Yahvé, porque ellos han escuchado a Dios, han conversado con Dios. Pero el pueblo no le ha escuchado a Dios. Los patriarcas hablan de una tierra prometida, de un pueblo grande, numeroso, fuerte. Pero el pueblo, ¿qué es lo que ve? Durante el Éxodo, el pueblo lo que ve es todo lo contrario: desierto, cansancio, hambre, sed. Y todo eso no puede menos que conjugarse en la incertidumbre. Las palabras de los patriarcas muchísimas veces caen como en saco roto ante el pueblo de Israel, ante el pueblo del Éxodo.
¿Por qué? Porque dicen, sí, nos estás prometiendo tierra prometida, un pueblo grande, pero mira lo que estamos viviendo aquí. ¿Esto a dónde va a parar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el futuro si este es el presente que tenemos? Y aquí quiero entrar un poquito en profundidad en nuestro éxodo personal. También nosotros nos encontramos con nuestras propias incertidumbres. Nos encontramos con nuestras propias inseguridades. Y aunque llevemos 50 años de profesión perpetua, 25 años de profesión perpetua, 15 años de profesión perpetua o un año de profesión perpetua, siempre estará la pregunta ahí por dentro, ¿y esto a dónde va? He dejado mi familia, he dejado a mis novias, he dejado a mis novios, he dejado una profesión, he dejado un trabajo. ¿Para qué? ¿A dónde me llevará todo esto? Y al igual que el pueblo de Israel, si lanzamos una mirada a nuestro entorno, más todavía, porque podemos ver una fraternidad posiblemente superficial, unas hermanas ambiciosas por el poder, posiblemente hermanas ambiciosas por el dinero, u otra ambiciosa por la comodidad, u otra peleona por todo, discutidora por todo, cuestionadora de todo, u otra que no quiere hacer nada, que trabaje en las demás, yo como, duermo y paso bien viendo Netflix, WhatsApp y ahora hay TikTok. Pues déjenme a mí ver TikTok y ustedes trabajen, ustedes cocinen. O hermanas que de pronto se dedican a amargar la vida de las demás. A ver cómo le amargo a la una, a la otra, a la otra. Y vemos todo eso y podemos volver a la pregunta, ¿y a dónde va todo esto? Y están esas tinieblas allí. Y quisiéramos ver la propuesta de Dios para mi vida. Hay una escuela muy tradicional dentro de la teología de la vida religiosa consagrada, en que propone que hay que encontrar respuestas de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Dios tiene un plan para mi vida, Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un proyecto para tu vida, Dios tiene un proyecto para tu vida y tu vocación. Y a veces los pobres novicitos, los pobres hermanos novicios, postulantes, los pobres están ahí sufriendo, intentando descubrir cuál es el plan de Dios para mí. ¿Dios quiere que me haga capuchino o que no me haga capuchino? Y se les obliga a los pobres muy inconscientemente a buscar la voluntad de Dios. Coge, mi hijo, coge la Sagrada Escritura y fíjate en Abraham, en Moisés, en Samuel, en David, en Elías, en Amós, en Oseas, en Jeremías, en Isaías, hasta en la misma Virgen María. Fíjate en ellos a ver si de pronto Dios te llama por allí. Y a veces a los pobres novicios les obligamos a identificarse con uno de ellos para decir, sí, Dios quiere que me haga capuchino. Sí, Dios quiere que me consagre a Él con alma, vida y corazón. ¿No? Pero va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que no somos ni Abraham, ni Moisés, ni Samuel, ni David, ni Elías, ni Amós, ni Oseas, ni Jeremías, ni Isaías, ni la Virgen María. Entonces, vuelve la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo encontrarla? ¿Y cómo seguirla? Quisiéramos para ello tener un manual escrito, ¿verdad? Un manual escrito sobre ello, cómo descubrir la voluntad de Dios y cómo seguirla.
Sin embargo, este manual no existe, afortunadamente, ni existirá afortunadamente. Se podrán escribir muchas cosas, sin embargo, la incertidumbre y las tinieblas del Éxodo nos van a acompañar toda la vida. ¿Por qué? Porque no sabemos nada del futuro. Ninguna de ustedes creo que sea bruja, ¿verdad? Para que tenga la bolita de cristal y pueda adivinar el futuro. Y si hay alguna de ellas, cuídese, por favor. Ninguna de ustedes, espero que ninguna de ustedes maneje el tarot, las cartas y sepa leer la mano para hablar del futuro. Porque la respuesta, para mí, está nuevamente al inicio del texto. El juego que hace el evangelista es un juego bien interesante, porque presenta la importancia de la luz, presenta el contraste de la luz y cómo las tinieblas no tuvieron la capacidad de aceptarlo, de recibirlo, de conocerlo. Sin embargo, a pesar de ello, desde el inicio, la luz brilló en las tinieblas. Independientemente de que las tinieblas lo acepten, no lo acepten, lo asimilen, no lo asimilen, la luz brilló en las tinieblas. La solución está planteada desde el inicio del Evangelio. La solución está incluso al inicio de haber planteado el problema, en otras palabras. ¿El problema cuál es? Las tinieblas no lo comprendieron. ¿La solución cuál es? La luz brilló en las tinieblas. Es decir, permitir que la luz vuelva a brillar en las tinieblas. Ayer hablábamos de la experiencia de Dios como una experiencia que pasa por nuestros sentidos. La luz pasa por nuestros sentidos. Y decíamos que el amor pasa por nuestros sentidos. Y ahí cabe el Cantar de los Cantares, el capítulo 3, versículo 4. Lo abracé y no lo solté. Me encanta a mí este versículo. Lo abracé y no lo solté. Es decir, debo también yo poner de parte para que el abrazo no se termine. Y que aunque se haya debilitado el abrazo, este abrazo vuelva a tener la pasión del primer momento. Aquí yo utilizo y coincido plenamente con una teóloga misionera claretiana, Rosa Ruiz Argoneses, psicóloga y teóloga de la vida religiosa consagrada. Actualmente tiene unos aportes y ha dado unos aportes bien interesantes a la vida religiosa consagrada. Y también desde esa perspectiva femenina. Ella dice, como consagrados, a cualquier edad nos hace bien recordar el gozo y la fuerza transformadora que experimentamos al descubrir a Jesús como alguien real y vivo que nos atraía profundamente. Quisimos vivir donde y como Él vive, pero sobre todo quisimos vivir con Él. Y aquí es donde retomo yo el Evangelio que las hermanas nos han ayudado a reflexionar al inicio de esta charla. El encuentro de chico y chica que se enamoran es el impacto de tal punto, es un impacto de tal magnitud que los dos buscan vivir juntos, crear nueva vida, crear familia.
El impacto que tenemos y que hemos tenido con Jesús es de tal modo, es de tal fuerza, que nosotros no hemos podido menos que también querernos unir a Él y formar con Él uno. Lo abracé y no lo solté, dice el Cantar de los Cantares. ¿Cómo reanimar el abrazo con el amado? ¿Cómo reanimar el abrazo para que si se ha debilitado, vuelva a tener fuerza y vuelva a tener la pasión del primer momento? Y esa pasión nos lleva a seguirlo a Él, a querer vivir como Él vive, a seguir sus pasos, a seguir sus huellas, a formar familia con Él. El Evangelio de hoy tiene esa, yo diría, esa carga fortísima, que ustedes la han señalado las hermanas que prepararon la oración de hoy día, que me encantó. Esa carga fortísima de dejarse encantar por Jesús. Y dejarse encantar por Jesús no solo porque lo vieron, sino que las palabras de Juan el Bautista de decir quién es Él. Y ellos un poco como con dudas, como veremos, van, miran y saben ahora sí que es Él. Lo que nos ha llevado a nosotros a asumir también un estilo de vida. Y aquí quiero para este día un primer paso. Y diría que como primer paso, abordar el sustrato, este sustrato nuestro, sobre el cual se realiza la experiencia de Dios. ¿Y cuál es el sustrato? Nuestras tinieblas. Porque Dios viene y brilla en las tinieblas. Dios viene y alumbra mis tinieblas. Esas tinieblas que nos quitan el encanto del amor. Esas tinieblas que nos alejan del amado. Esas tinieblas que hacen que el abrazo se debilite. Y por lo tanto hay que dar el nombre preciso y claro de cada una de esas tinieblas. No evadir las tinieblas. No decir, no, ya pasarán las tinieblas. No, darles nombre. Es mi envidia, es mi codicia, es mi lujuria, es mi apetito, es mi egoísmo, es mi ambición, es mi egocentrismo. Dar nombres concretos a cada una de esas tinieblas, no encubrirlas. En otras palabras, que yo mismo me diga mi propia verdad, la verdad de mis tinieblas. Porque si no soy capaz de descubrirlas, esta luz que brilla en las tinieblas difícilmente va a poder llegar a ellas. El beso de Dios tiene que llegar a lo profundo de nuestro ser. Y no puede llegar a lo profundo de nuestro ser si nosotros no nos disponemos, si nosotros no nos abrimos. Y aquí vuelvo yo al tema de los ejercicios. Apertura a las mociones del espíritu. Y esta apertura solo se da cuando tengo la valentía de dar el nombre a cada una de mis propias tinieblas. Lo más fácil es echar la culpa a los demás, ¿no? Lo más fácil es, mis tinieblas son mis hermanos. Es lo más fácil que yo eche la culpa a mis hermanos de lo que a mí me sucede. Pero yo tengo que decirme mi propia verdad. Yo soy el que no los acepto. Yo soy el que soy incapaz de escuchar las cosas, de digerirlas, de pensarlas, a veces de callar, a veces simplemente de quedarme tranquilo, de saber actuar con amor, con misericordia. Yo soy el que busco protagonismo. Yo soy el que busco poder.
yo soy el que busco dinero, yo soy el que busco, yo soy el que quiero. O no me esfuerzo no me esfuerzo en ser amable, no me esfuerzo en sonreír, no me esfuerzo en ser tierno, etcétera. Encontrar mis propias facilidades. A veces decimos, no, es que son las tentaciones. Ay, mi tentación es la julanita. Supongamos que aquí en mi parroquia tengo una de mis fieles sexys, ¿no? Y yo le eché la culpa a la julanita, y decir, esa es una de mis tinieblas. Cuando de pronto no es la julanita. Soy yo con mis fragilidades, soy yo con mis apetitos, soy yo que no encauzo mi mundo afectivo, mi mundo sexual. Lo más fácil es lanzar la culpa al diablo, inclusive, decir es que es el diablo, es el demonio. Algunas he contado esta anécdota que la tuve en África y una mayorcita llegó a la casa y llorando me dice, Galo, en mi casa, ya era mayorcita, allá los nietos hacen casi de hijos, porque las abuelas, muchas abuelas viven con sus nietos, y ella vivía casi con 7 u 8 nietos, más o menos. Era ella y los nietos. Y llega a la casa y me dice, Galo, llorando, ha desaparecido 20.000 francos cefas que yo había puesto en la mesa del comedor. He preguntado a mis hijos, nadie dice nada, nadie ha tomado. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le dije a la abuelita, pues, no, mamá, tranquila. Tú deja, no preguntes más, ya no averigües más. Pero fíjate en ellos, en tus hijos, cuál va gastando. Cuál se compra ropa, cuál se compra zapatos, cuál se compra caramelos. Y desde allí tú vas a ir descubriendo quién se cogió ese dinero. No pasaron ni 2 días y llegó la viejita nuevamente a la casa y me dijo, Galo, ya sé quién se ha tomado el dinero porque anda comprándose un montón de cosas por ahí. Y perfecto, pues ya me dijo quién era y nos fuimos a la casa. Yo en la casa hice que se formen los chicos, los hijos como militares, del más grande al más pequeño, ¿no? Como un rondador era eso, del más grande al más pequeño. E iba pasando uno por uno, y yo he hecho el mago, ¿verdad? He hecho el mago, le abría los ojos al más grande, le abría los ojos y decía, a ver, mírame, mírame, mírame. Ah, tú no te has tomado el dinero, está muy bien, tú no te has tomado el dinero. Muy bien, y pasaba al siguiente. A ver, mírame, mírame, igual le abría el ojo, tú tampoco te has tomado el dinero. Muy bien, muy bien. Y así iba uno por uno hasta cuando ya llegué al que yo ya sabía, me dijo la abuelita, ¿cuál era? Pues cuando le abrí el ojo, apenas le abrí el ojo, ¡plin!, le salió una lagrimita por ahí, ¿no? Entonces le dije a los demás chicos que se vayan y me quedé solo con él y la abuelita. Entonces la pregunta fue, mi hijo, ¿por qué cogiste el billete? Y la respuesta del niño fue de lo más inteligente para mí, habido y por haber. Porque la respuesta de él fue, yo pasé por allí y el billete me tentó. Entonces el culpable de eso, ¿quién era? ¿Era el niño? Pues no, no era el niño. Era el billete el culpable porque el billete le tentó. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Echamos la culpa a los demás. Son los demás los culpables. Los demás son los culpables de que yo esté mal, de que yo no duerma, de que yo no coma, de que me sienta así, de que me sienta así. Todos los demás son culpables. Todos son la tentación. La vecina que viene sexy a la misa, el doctor o el profesor que usted tiene ahí en el colegio, el padrecito no sé cuánto de no sé dónde, ese es el tentador.
pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que allí tenemos nuestras propias tinieblas. Abrirnos a las mociones del Espíritu Santo es tener la valentía de decirnos a nosotros mismos nuestra propia verdad y nuestras propias tinieblas. Realizar el éxodo requiere valentía. Y la valentía está en que cada uno primero cuente consigo mismo en sus posibilidades, en sus capacidades, pero también en sus fragilidades. Y para mí este es el primer paso. Mirar el sustrato humano frágil sobre el cual se da la experiencia de Dios. Mientras no tengamos esa valentía, difícilmente podemos caminar por el éxodo, porque las tinieblas siempre nos van a cubrir y siempre estaremos tropezando y siempre tropezaremos una y otra vez en la misma piedra y en la misma piedra y en la misma piedra. Cuando llevamos el acompañamiento de religiosos, yo llevo acompañamiento de religiosos y religiosas, es interesante que a veces en el mismo problema, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, al hermano, a la hermana ya se le puede cambiar de fraternidad, pero siempre problemas en una fraternidad, problemas en la otra, problemas en la otra fraternidad. Y uno dice, a ver, sí, tú podrás ser un santo, pero la culpa toda es de la fraternidad. No habrán unas tinieblas tuyas allí que tienes que curar, que tienes que echarle luz. A veces pensamos que el modo de que un hermanito, una hermanita termine una relación amorosa con alguien sea cambiándole de comunidad. No, es que este hermano, esta hermana, como tiene este enamorado, esta enamorada, hay que cambiarle de fraternidad. Sí, se le cambia de fraternidad y a la nueva comunidad, al nuevo lugar que va, otra vez, el mismo problema. Allí viene, tenemos que tener la valentía de reconocer nuestras tinieblas, nuestras fragilidades. Y para mí este primer paso es fundamental. Porque sin este primer paso, y allí yo hablo ya del segundo paso, no es posible el segundo paso. El segundo paso, diríamos, es de lo más difícil, pero a la vez de lo más sencillo. Es de lo más difícil, pero de lo más sencillo. Porque no es otra cosa que volver a sentir el beso de Dios. Que en estas tinieblas mías, cuando yo he tenido la valentía de reconocerlas, ahora dejo que Dios venga y me bese. Y para eso hay que darse tiempo. Hay que dedicarle un tiempo, hay que dedicarle un lugar para ello. El beso no se puede dar en cualquier lugar. El amor no se puede vivir en cualquier lugar. Tiene que haber un momento, un lugar para ese amor, un momento, un lugar para ese beso. Para que Dios venga a besar mis tinieblas, para que la luz vuelva a brillar en las tinieblas. El Papa Francisco en el documento que nos regala, un documento hermoso que estoy seguro que ustedes la han leído, ¿no? Alegraos. El Papa Francisco dice, Jesús en la última cena se dirige a los apóstoles con estas palabras. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Esto haciendo referencia a Juan 15:16. Y continúa el Papa Francisco. Que recordemos que la vocación es siempre iniciativa de Dios. Es Cristo que nos ha llamado a seguirlo. Es Cristo el que nos ha llamado a seguirlo en la vida consagrada. Y eso significa realizar continuamente un éxodo.
despojarse de sus propios proyectos para solo desde allí poder junto con San Pablo decir, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Vivir el propio éxodo. Y en este vivir el propio éxodo es a veces dejarse, dejarse inundar por las tinieblas, pero también permitirse, darse la oportunidad de dejarse nuevamente besar por Dios. La invitación que les hago para este día es realizar estos dos pasos, ¿no? El primer paso, mirar las propias tinieblas, y el segundo paso, dense la oportunidad de dejarse besar por Dios. O, como dice el Cantar de los Cantares que les había señalado, lo abracé y no lo solté. Volver, diríamos, a reforzar ese abrazo. Que ese abrazo tenga la misma fuerza, la misma pasión del primer momento. Desde allí el éxodo tiene sentido, solo desde allí. Mientras tanto, mientras las tinieblas nos inunden, el éxodo no tiene ningún sentido. Como les decía, no hay un manual de descubrir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya viene impregnada en el beso. La voluntad de Dios ya viene impregnada en el amor. En el texto de hoy día, los primeros seguidores de Jesús, los que le siguen a Jesús, no saben a dónde van. No saben Jesús por dónde irá. No saben qué irá a hacer Jesús, ni qué irá a hacer de Jesús. Sin embargo, se dejan llevar. Y dejarse llevar por las mociones del Espíritu, abrirse a las mociones del Espíritu, no es otra cosa que permitirse esa oportunidad. Dios, bésame y aquí estoy. Tú verás. Es aquí, es allá, es en esta comunidad, es con estas hermanas, es en esta pastoral, es en medio de mis fragilidades, es en medio de mis enfermedades. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces estamos acosados de las enfermedades y bueno, aquí estoy con mis enfermedades, aquí estoy. Aquí estoy para que me beses. Aquí estoy para continuar caminando contigo, aunque no sepamos para dónde vamos. Les invito pues en este día a estos dos pasos, ¿no? A estos dos pasos. Y para ello les aconsejaría, un consejo simplemente, que usted tome una velita, una vela, un cirio, se lo lleve al patio, al cuarto, a donde usted quiera. Que sea un cirio que le permita tenerlo encendido todo el día y llévelo para donde vaya. Llévelo para donde vaya. Que si va al baño, lléveselo al baño. Que si va a bañarse, báñese con el cirio ahí encendido. ¿Por qué? Porque así le ve Dios a usted. Y Dios le ve a usted aquí, allá, debajo de la mesa, en el baño, en la cama, en donde sea. Llévese la velita. Y por donde usted lleve la vela, de vez en cuando mírela y acuérdese de que la luz brilla en las tinieblas. Y que no hay más luz que la de Dios. Es la primera luz, es el primer fuego, la primera vida. Y que usted es lo que es gracias a esa luz. Y que le dé fuerza a esa luz también para reconocer sus propias tinieblas y renovar ese abrazo y ese beso de Dios. No sé, simplemente esto sería para el día.